Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues vamos a continuar con lo que es el segundo capítulo de lo que yo llamo las caras absolutas del mal. Y bueno, pues entre ellas, ya os digo, también se encuentran evidentemente algunas mujeres. Pero bueno, en este caso hay una en concreto que también formó parte del movimiento nazi, que destacó precisamente por su gravedad y por su absoluta locura, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque lo que hizo esta mujer llamada Ilse Koch fue una auténtica barbaridad. Son cosas, ya os digo, que dejan de ser inexplicables, dejan de tener lógica y explicación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más que nada por esa crueldad gratuita, ¿vale? Que ya no solamente es que te dediques a hacer un trabajo que en ese momento está racionalizado en Alemania, sino hasta dónde puedes llegar en ese sentido para hacer daño y causar dolor a otros de manera consciente, ¿no? Que es lo que hizo concretamente esta monstruosidad de persona, porque no se la puede llamar de otra manera. Aquí donde la veis con esa carita tal. Entonces, bueno, ya os digo, digamos que ya sabéis que, bueno, hubo varias mujeres que ocuparon lógicamente un puesto importante dentro de lo que fue el régimen nazi, no solamente ella, pero es que esta sin duda se llevó la palma y fue tristemente célebre precisamente por todas las acusaciones, digamos, monstruosas que se echaron sobre ellas. Y entre otras cosas, sabemos que bueno, pues utilizaba, digamos, pieles de prisioneros tatuados a los que hizo asesinar, por decirlo de alguna manera, y luego pues crear con ellos ciertas cosas como hizo en su día y ya posteriormente Ed Gein, el famoso asesino, ¿no? O sea que ya os digo, todo para hacer unas pantallas para lámparas parece ser. Bueno, la cuestión es que fue una auténtica bestia y una auténtica, como la llamaban dentro del propio campo de Buchenwald, la viuda carnicera, ¿no? Que era, digamos, la mujer del comandante, ¿no? Que, que, bueno, que estuvo allí trabajando. Entonces ella de alguna manera pues se consideraba una figura muy relevante dentro del campo con mucho poder y por supuesto y lamentablemente con el poder sobre la vida y la muerte de los prisioneros y la mención de su nombre simplemente era algo que, digamos, hacía temblar de terror, por decirlo de alguna manera. Concretamente, esta demonio de la vida, Margaret Hills Collier, que ese era su nombre de nacimiento, vino al mundo por desgracia en Dresde el 22 de septiembre de 1906 y bueno, fue hija de un labriego que llegó a ser encargado de fábrica. Se sabe muy poco de sus primeros años de vida. Parece ser que fue una niña tranquila y responsable y que a los 15 años pues ingresó en la escuela de comercio y cuando acabó sus estudios pues trabajó como dependienta en una librería y ya os digo, a principios de la década de 1930 parece ser que se empieza a sentir atraída por por los nazis, digamos, por la política nazi, por eso de la superioridad de la raza aria y, digamos, esa necesidad que ellos tenían de devolver a Alemania pues, su grandeza, ¿no? Esa grandeza pasada que ellos habían tenido, que recuerdo que fue uno de los motivos por los cuales este movimiento llegó a suceder, ¿no? Porque aprovecharon esa debilidad del orgullo alemán de haber perdido la Primera Guerra Mundial
para llevárselos hasta este límite y convertir a personas normales y corrientes como nosotros, ¿eh? O sea, no os penséis que tal, personas muy normales que terminaron siendo asesinas y de qué manera, como por ejemplo esta mujer, ¿no? Entonces ingresó en el Partido Nacional Socialista en el año 1932, digamos que fue incluso antes de que Adolf Hitler tomara el poder, concretamente un año antes. Era una persona de rasgos característicos, ya que se trataba de una persona pelirroja y de ojos verdes. Y digamos que su ascenso fue, digamos, bastante rápido, entre otras cosas gracias a la protección del famoso Heinrich Himmler. ¿Sabéis? Ese hombre de gafitas, pequeñito, que se ve en varias imágenes. Bueno, creo que casi todos sabéis quién era Himmler. Si no, ahora os busco una foto, pero vamos. El jefe de las SS, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, conoce precisamente a través de este individuo a un oficial también de las SS que se había ganado la confianza de sus superiores precisamente por su brutalidad y falta de escrúpulos en las misiones que se le encomendaban. Así que el 25 de mayo de 1937 contraen matrimonio y bueno, pues aproximadamente 3 meses después, este individuo es nombrado comandante de Buchenwald, que es un campo de concentración cerca de la ciudad de Weimar, para acoger a prisioneros políticos, homosexuales y testigos de Jehová. Y que ya a partir del año 38 incluiría también judíos y gitanos. Y fue allí donde nacieron además los 3 hijos del matrimonio, pero bueno, esta personalidad de esta mujer no se conforma con cumplir el papel de madre que el nazismo en principio reserva para las mujeres arias, perdón, sino que, digamos, en la fastuosa casa en el interior del campo en la que residía la pareja se dio a una vida pues de lujo, placeres, libertinaje. Se ganó de hecho la fama de ninfón que la acompañó hasta el final de sus días, y entre sus amantes se contaba, por ejemplo, pues a un tal Waldemar Joven, que era un médico que acabada de la Segunda Guerra Mundial pues también fue juzgado y condenado a muerte por sus experimentos también realizados con recursos, aunque no llegó al nivel de Joseph Mengele, ¿no? Entonces se da cuenta en un momento determinado que al ser la mujer de la máxima autoridad del campo, pues ella también podía ordenar a las SS pues que torturaran o asesinaran a aquellos que su dedo señalaran, y que esas órdenes iban a cumplir de manera implacable. Daba igual si lo que ella consideraba miserables, esos miserables habrían hecho algo o no, como pasó con muchos nazis, desgraciadamente, porque sus vidas dependían solamente de su maligna voluntad. Sentía ese poder sobre la vida y la muerte, y esto pues la embriagaba por completo. Así que bueno, es que digamos que sus primeras víctimas fueron tan solo aquellos que simplemente se atrevían a mirarla cuando cabalgaba, ¿no? Menuda depravada la tipa, o sea, a ver un momentito, vamos a hacer así para que se vean las dos imágenes, y aunque no lo parezca se trata de la misma persona, que hay que estar perturbado de narices. Y bueno, pues como le cogió gustillo, pues ya os digo, sintió esa necesidad de empezar a ordenar así, como el que no quiere la cosa, torturar o producirle la muerte
a ciertos individuos. Y de hecho no le bastaba solo con esto, o sea, es que tenía que ser ella personalmente, digamos, la que tenía que infligir ese castigo. Con lo cual la individua empieza a, ya os digo, a pasarse constantemente por el campo acompañada de un látigo que así sin más pues descargaba sobre aquellos prisioneros que bien por su aspecto, bien por su actitud, bien porque estaba loca como una cabra, pues de alguna manera le desagradaban. También parece ser que, entre otras cosas, lanzaba perros guardianos del campo sobre... Estas cosas son duras, ¿eh? O sea, las estás contando, pero en el fondo también te afectan. Bueno, pues lanzaba perros guardianes del campo sobre mujeres embarazadas simplemente para, digamos, regodearse con sus expresiones y gritos de terror. Yo, de verdad, o sea, no entiendo estas mentalidades. Que se vestía de forma provocativa, digamos, para encender el deseo de aquellos reclusos que llegaban al campo y, por supuesto, en plan Medusa, todo el que osara mirarla, pues se condenaba a una sentencia de muerte. Digamos que la acusación más grave que pesa sobre este diablo del mundo fue seleccionar a prisioneros que, como os comento, tenían pues algún tatuaje, o sea que se me pillara a mí a día de hoy, en fin, y ordenar que los mataran con una inyección de fenol para arrancarles la piel tatuada y preparar con ella, como os había comentado, pantallas para lámparas o cubiertas de libros. O sea, que ya hay que estar y ser, ya os digo, una representación de la maldad absoluta para hacer cosas así. ¿En qué cabeza cabe semejante barbaridad, no? Entonces, bueno, pues lógicamente se hizo con una macabra colección de estampas humanas, por decirlo de alguna manera, y también, entre otras cosas, bueno, pues se le acusó de alguna otra cosa no menos tétrica, digamos, de alguna manera, que es la de 12 cabezas de prisioneros reducidas por procedimientos químicos que eran usadas como pisapapeles. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Por eso digo que también cuando una mujer se pone a hacer el mal, incluso en algunas ocasiones llega a superar al hombre en el sentido de, ¿cómo diría yo? De imaginación, ¿no? O sea, o sea, llegan a ser en ese sentido incluso más perversas y con una imaginación más perversa que un hombre, ¿no? Eh, Parece ser que hubo testigos que hablaban incluso de dedos cercenados que utilizaba la tía, o sea, como interruptores de luz. O sea, yo ya os digo. Pero bueno, por suerte la situación de poder absoluto que vivió esta malnacida se vio abruptamente truncada en el año 43 cuando su marido fue acusado por las SS de malversación de fondos, fraude, delitos sex, amenazas e incluso el asesinato de otro oficial que parece ser que iba a testificar en su contra y contar todo lo que estaba pasando. Este fue hallado culpable y condenado a muerte, por lo tanto fue fusilado en el año 1945 y por lo tanto y en consecuencia ella también fue condenada por cómplice y por recibir de alguna manera bienes robados, aunque bueno, su pena fue que en un principio iba a ser de 5 años, finalmente fue anulada y cuando estuvo en libertad se tuvo que ir con sus hijos a Ludwigsburg, cerca de Stuttgart, donde vivía su cuñada, parece ser, y fue allí donde
al final de la Segunda Guerra Mundial y por suerte la capturaron, bueno, pues las autoridades estadounidenses. Se realizó un juicio en el año 47 ante el Tribunal Militar de Dachau en Baviera, por el que ya sabéis que pasaron numerosos reclusos de este campo de concentración, que además testificaron contra ella, por supuesto. Eh, Incluso algunos de ellos llegaron a contar eh, cómo veían cómo esta mujer eso, estirpaba estas pieles humanas y confeccionaba con ellos objetos de cortiduría. Y de hecho, alguno de esos testigos afirmó incluso haber reconocido en unas bragas de esta individua el tatuaje de un prisionero gitano, que ya hay que ser perturbado y depravado. Entonces, en el momento del juicio, parece ser que estaba embarazada, seguramente de otro prisionero, por lo que fue condenada a cadena perpetua por maltrato continuado a los reclusos del campo. Sabéis que los americanos, al contrario que otros regímenes, pues digamos que no solían aplicar lo que es la pena de muerte en este sentido, a pesar de que a día de hoy todavía la sigan aplicando en algunos estados. Pero era mejor caer en manos de los americanos que en manos de los rusos, por ejemplo, como ya he dicho en alguna ocasión. Y entonces, lamentablemente, pues es liberada, parece ser, 4 años después, por falta de pruebas, aunque fue temporal porque fue nuevamente detenida por las autoridades, en este caso ya de la República Federal Alemana. Y bueno, pues en este juicio ya pues efectivamente se la vuelve a condenar a cadena perpetua, pero con trabajos además forzados por un cargo de incitación al asesinato, otra de incitación a la tentativa de asesinato y 5 de incitación al maltrato físico severo de reclusos y 2 de maltrato físico y vete tú a saber cuántas cosas más, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente en septiembre del año 1967, en la prisión en la que se encontraba, Aisach, en la que cumplía pena y que era exclusivamente de mujeres, anuda las sábanas de su cama, las ata a la lámpara que colgaba del techo y, como os podréis imaginar, se quita la vida. Y bueno, pues parece ser que dejó un escrito que iba dirigido a su hijo, donde básicamente decía la frase: no tengo otra opción, para mí la muerte es una liberación. Pues mira, un favor que le haces al mundo, aunque bueno, ya te digo, lo de hacer trabajos forzados y trabajar y estar en cadena perpetua para una mujer de este tipo, pues tuvo que ser una auténtica tortura, de lo cual me alegro profundamente. O sea, que llegase a pensar que la única opción que había para ella era precisamente esta. Así que un aplauso, sinceramente, porque no merecía otra cosa, desde luego. O sea, respecto al perfil psicológico de esta individua, bueno, pues sabemos que fue el juicio de Nuremberg, el más importante de todos, el que sentó básicamente lo que eran los juramentos jurídicos que investigaban todos aquellos crímenes contra la humanidad, y digamos que hubo un hecho que rompió la monotonía de las sesiones de un modo inesperado, porque no se trataba de la declaración de una jerarca nazi o de un testimonio revelador acerca de la magnitud del genocidio, sino, ya os digo, de la exhibición de 2 pequeños objetos que provenían precisamente, perdón, de este campo de concentración de Buchenwald. Y ya os digo, era una de las cabezas reducidas, jibarizada, de un soldado polaco, atención, asesinado por tener relaciones sex con una mujer alemana. Y como os comento, esto lo hacía con piel humana, o sea, conocida como la piel voladora, donde una mujer desnuda emprende el vuelo con ayuda de unas alas.
Los nazis, además, es que por desgracia apreciaban estas cosas, o sea, porque como para ellos todo lo que eran los presos eran razas inferiores, eran escoria, eran menos que ni siquiera se consideraban humanos para ellos, es que era eso, o sea, lo racionalizaron hasta tal punto que veían normal llevar a cabo este tipo de cosas macabras sobre personas que ellos no veían como personas, o sea, ellos sentían un auténtico odio y un auténtico desagrado ante ellos. Entonces, eh, ya os digo, al considerarlos totalmente inferiores, pues bueno, llegaron a convertirse en espectadores de finales del siglo XIX de una exhibición del Museo Británico que presentara objetos curiosos de los pueblos descubiertos por los aventureros de Su Majestad. Este, entre otros, fue también el espíritu de esta depravada que consideró todo el campo como una extensión del zoo que sin ninguna duda existió en lo que fue todo su lugar de trabajo, por decirlo de alguna manera. Entonces, estas mujeres que fueron también criminales de guerra, pues de alguna manera se han caracterizado en principio como, pues simplemente ya os digo, las típicas acompañantes de su marido, de sus maridos, que eran miembros de las SS, y muchas veces incluso pues personas ingenuas que no tuvieron ni interés ni sagacidad para averiguar qué era lo que hacían sus parejas. Es que muchas vivían en el auténtico desconocimiento. Bueno, aquí vemos la imagen de uno de un preso, de estos que estaban pues tatuados, de hecho en exceso, tiene bastantes tatuajes. Y bueno, para que veáis un ejemplo de esas personas que a ella le llamaban especialmente la atención porque le gustaban esos tatuajes y demás, entonces pues, en fin. Entonces, ya os digo que llegar a hacerse unas bragas con pieles de estos individuos me parece ya el colmo de los colmos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ya os digo, básicamente las mujeres desempeñaban ese papel, simplemente ser mujeres de mandos de las SS, básicamente. Pero sí que existe una constancia abrumadora de la participación deseada por parte de algunas de ellas y buscada, de hecho, a través de una serie de actos violentos en casos de mujeres como esta que evidentemente tienen, por desgracia, pues un protagonismo mayor dentro de lo que es a los ojos de los presos, incluso por encima del de su propio marido, ¿no? Por su crueldad y por esa vida opresiva y profundamente inhumana que aplicaban en estos campos de exterminio y siempre amenazando con ese asesinato impredecible y caprichoso. Es decir, ¿se puede explicar de alguna manera este tipo de comportamiento como una mera aberración? Como el producto de mujeres fallidas que traicionaron a su sexo, que se caracterizaba por el cuidado al prójimo y la empatía, podemos despachar a Koch como un mero monstruo y no pensar en sus atrocidades. Pues en este caso, digamos que habría que tomárselo con calma porque la historia de esta mujer es también un relato vulgar de ambición y robo cometido como el relato de una violencia sin ninguna duda muy sádica, ¿no? Entonces, claro, desde el principio se quiere asegurar lo primero un futuro, ¿no? Para el cual utiliza al que era su marido, Karl Koltz, que al tener ese puesto, pues dice, esta es la mía y demás, que para ella significaba simplemente pues una especie de pasaporte, digamos, para
la vida que ella de alguna manera anhela con esos lujos, comodidades, todo lo que digamos que solamente en esos momentos un hombre de alguna manera del Tercer Reich le podía proporcionar. Entonces, por otra parte, gracias al apoyo que tiene por parte de este individuo también desgraciado de Himmler, que ya os digo yo, o sea, es que le ves ahí pequeñito con sus gafitas redondas y demás, y de este no tiene ni media hostia. O sea, es que... Y el daño que hicieron, ¿no? Y a su elevada posición, digamos, en el sistema que controla los campos de concentración, pues llegó a donde llegó. Entonces, a pesar de ser una hija de unos simples labriegos, pues no había cosa de alguna manera que más despreciara que lo que es la pobreza, básicamente. Así que por eso, entre otras cosas, empieza a pues eso, a coleccionar objetos de modo compulsivo y a gozar lascivamente de todas aquellas propiedades que podía adquirir casi sin límite, simplemente por su condición de esposa de un comandante, ¿no? Además, un comandante que la complace en todo, que si quería aprender a montar a caballo, él le construía una pista de equitación, donde podía maniobrar tranquilamente con él, perfeccionar sus movimientos y reforzar su ego, digamos, de gran mujer de la jerarquía nazi. Está claro que es ella la que maneja desde el principio lo que es el tema del matrimonio, como sucede en muchos casos, y además, claro, como era ninfómana, su destreza sexual de alguna manera le sirve para encadenar, para de alguna manera, digamos, amarrar a Koch, a su marido, eh, que ve en este régimen nazi esa oportunidad para enriquecerse y que además se aprovecha para robar. O sea que ya hay que ser, con todo lo que tenía, tanto al Estado como a los prisioneros, ¿no? O sea que se atreve a cometer un acto, ya os digo, que terminó como no podía terminar de otra manera, o sea, porque que no se te ocurriera hacerle eso a los propios nazis, por muy oficial de las SS que fueras y por muy comandante que fueras. Si te pillaban robándoles, acababas pues eso, como acabó el ejecutado. Entonces, claro, en este caso se convierte en una auténtica amenaza porque sus lujos y sus robos, pues digamos que no le permiten ni siquiera a un mando como Himmler protegerlo y ya os digo, es que llega a convertirse en el primer y único comandante de un campo de concentración ejecutado por ladrón y por deshonrar de alguna manera ese espíritu del símbolo nazi, ¿no? Así que bueno, sus crímenes arbitrarios en este caso son secundarios, su infamia es a ojos de sus superiores en los últimos meses de la guerra el pecado realmente imperdonable, porque representa de alguna manera un oficial que ha llevado a Alemania a la derrota final, ¿no? De alguna manera, en la mente de esta individua, y para poder, digamos, esbozar un perfil, bueno, pues digamos que podríamos, o se realiza en El corazón de las tinieblas en el año 1899, donde el escritor Joseph Conrad nos cuenta, digamos, el alucinante viaje de Marlowe en busca de un agente de una compañía que comercia con marfil en nombre de Kurtz. Entonces, en opinión de varios jefes de la compañía, ha perdido el juicio y a pesar de que durante muchos años fue la gente que lograba más marfil y otorgaba mayores beneficios a la empresa, pues se termina convirtiendo en un problema porque se convierte en una especie de rey en el interior de la selva sin atender a razones y ejerciendo un gran poder
entre nativos, los cuales matan y saquean bajo esa obediencia ciega a este individuo. Entonces, digamos que hay cierta similitud entre esta malnacida y este Kurtz de ese libro. Y digamos que es que de alguna manera ella se ve como una auténtica diosa en un mundo particular, cerrado y único, que estaba en ese momento ajeno al devenir de la guerra. Entonces, bueno, pues digamos que en un principio esas calaveras le sonríen con una mueca de horror, donde llega al auténtico infierno, por decirlo de alguna manera. O sea, llegar a aproximarse a comprender que tiene ornamentos con cabezas humanas clavadas en el extremo superior de las maderas. Pues en fin, como el tal Kurtz, que es del que se habla en este libro, pues os podréis imaginar, ¿no? Y esto es justamente lo que lleva a cabo esta individua, digamos, aumentando con creces lo que es un sufrimiento inmenso en los campos de la muerte. Entonces, supuestamente, para poder comprender lo incomprensible de esta mujer, hay tres factores fundamentales. La primera es que en Buchenwald descubre que lo que es la sexualidad puede tener otra dimensión. La infidelidad es solo, digamos, un modo de seguir teniendo sexo al margen del marido, pero pasada la novedad, pues es más de lo mismo. En este sentido, yo no me voy a poner a juzgarla, ¿vale? Porque, en fin, es decir, o sea, lo de las infidelidades y demás, y que te aburras de siempre lo mismo, eso como tal no tiene un significado de monstruosidad particularmente, ¿vale? Pero todo lo demás sí. Entonces es otro plano, digamos, es ese sadismo donde sí que es verdad que el sexo sirve como una especie de medio para obtener, digamos, el placer mediante el control total del otro, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo, esos impulsos sádicos de maltrato, abuso intenso, incluso sobre otros niños, como atarlos o aterrorizarlos repetidamente, bueno, pues no parece ser el caso de Ilse, que según lo que sabemos tuvo un pasado convencional y bueno, pues ese tipo de sadismo pues solo pudo salir a relucir particularmente en el caso de una mujer de aquella época, básicamente porque se dan unas circunstancias únicas, que es lo que pasó con el nazismo, que fueron idóneas para ese fin, que es tener el poder total, en el que su marido para ella no es ningún problema porque lo domina a su antojo como una marioneta, y en un lugar donde llevar a cabo sus deseos, ya os digo, aberrantes de torturar y asesinar, que estaba, digamos, tan inculcado dentro del propio sistema. Entonces, bueno, digamos que si hubiese sido de otra manera, pues a lo mejor se habría mantenido dentro del ámbito de su segunda gran característica de personalidad, manipulación o maquiavelismo de alguna manera, porque es una cosa que hace constantemente, ya desde que es joven, ¿no? Mentir, aparentar. Entonces, básicamente lo que fue el nazismo para ella, pues fue, digamos, una forma de escalar a esa ambición que ella tenía. A lo mejor, bueno, pues le habría dado que los presos hubieran tenido otra raza o nacionalidad en este sentido, ¿no? Hablando de otro contexto, os comento, ¿no? Si no hubiese sido este movimiento, igualmente hubiese sido una persona, ya os digo, pues eso, manipuladora, maquiavélica de alguna manera. Entonces, claro,
Una vez que tiene a estas personas de alguna manera encerradas, totalmente desprovistas de su humanidad, por supuesto que carecen de cualquier tipo de derecho, pues esta mujer hace una desconexión moral de forma instantánea, deshumanizando totalmente eh, pues a este tipo de individuos, que además fue algo muy corriente en la psicología de torturadores y genocidas. O sea, esto es así. Y le pasó, como a ella, a muchos otros. O sea, ya os digo, es que lo que pasa que en ella, concretamente en la cosificación del ser humano, no se amparaba en la racionalización tradicional de los nazis de pura cepa, en la cual básicamente se trataba de los presos como enemigos declarados del pueblo alemán, sino en una absoluta falta de empatía para todos aquellos que caían bajo su mando. Y ya os digo, es que incluso se atrevieron a robar a manos llenas a su propio pueblo, tanto ella como su marido, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es bastante significativo. También hay que tener en cuenta que parece ser que la relación con sus hijos fue realmente inexistente. Es decir, una vez que ella se convierte en lo que realmente le gusta, le da placer de alguna manera, que es en esa bruja, de ese campo de concentración, de su relación con esos amantes, que eran para ella básicamente objetos de placer sexual y de satisfacción para su ego, ¿no? Nos lleva a lo que es ya una tercera dimensión de su personalidad, que es por supuesto la psicopatía. Es decir, la imposibilidad de establecer lo que son relaciones significativas o plenamente humanas con los otros. Entonces, parece ser que hay un solo hijo suyo que la quiere conocer, un tal Uwe, o como se diga, que la va a visitar en la prisión de Aysach, y lo que hace es recordarle lo que ya no tiene cada vez que aparece por allí. No él, sino que cada vez que lo ve, ella recuerda todo aquello que ha perdido y que el futuro que le espera básicamente en esa cárcel es humillación, es un dolor insoportable para esa persona que en su día tuvo ese poder tan inmenso de alguna manera. Entonces, esa capacidad de manipulación, de dimensión maquiavélica, digamos que no la va a sacar ya de esta situación, ¿no? Lo cual para este tipo de personas es algo tan degradante que no pueden soportarlo, de lo cual me alegro. Ojalá lo pasaras mal y peor por ser tan HDP, o sea, en fin. Entonces, ya os digo, es que cuando estuvo en manos de los estadounidenses logró nada más y nada menos que un alto mando norteamericano se apiadara de ella. O sea, es que manda narices el tema, ¿no? Y claro, esto produce tal escándalo que acaba finalmente con su esperanza de perderse entre la multitud y el anonimato de la posguerra, con lo cual podemos decir que era una persona sádica, psicopática, maquiavélica, que tuvo el poder absoluto durante unos años y sin proponérselo, pues un ejemplo, pero vamos, de lo más elevado de la pura aberración del régimen nazi en cuanto a todos los criterios de todo tipo, especialmente éticos, de una sociedad aparentemente civilizada. Porque ya os digo, no hay coartada ideológica. Es decir, básicamente esta mujer pues es una auténtica pesadilla, un producto nazi exploitation, digamos, donde lo que importa es la lujuria y la crueldad, y todo lo que es la parafernalia que provoca en ella, con esos pantalones cortos ajustados a lomo de su caballo, continuar con la tortura de aquellos que osan mirar su cuerpo, que era lo que ella iba buscando por otra parte, ¿no? Entonces, bueno, pues
Mirad aquí esta imagen incluso en plan Dorothy y tal, cuando está ahí en el juicio, ¿no? En los tribunales, que no tiene precisamente esa cara maligna, aunque tenga hasta cierto punto esa, no sé, esos ojos y tal, pero no es una persona que le veas la cara y digas, esta es una psicópata, ¿no? Y de hecho era una chica pues bastante atractiva, ella lo sabía y era algo que aprovechaba, o sea, eso sin ninguna duda. Entonces, ya os digo, ¿era esta mujer una aberración de su sex? Bueno, pues a ver, yo ya os digo, es que esto ya es diferente porque efectivamente siempre existe esa tentación de etiquetar a las mujeres sádicas o asesinas como, digamos, impropias de la condición femenina. Y en esto, pues no estoy de acuerdo, porque, a ver, con ella se aplicó este estereotipo, como que no era una mujer de verdad, sino la bestia, la bruja o la perra incluso de Buchenwald, que una cosa no quita la otra. O sea, que la tía, por supuesto que era maligna, era bestia, era depravada, era aberrante y demás, pero eso no tiene nada que ver con lo que ella hiciera o dejase de hacer con su vida sex, ¿vale? Porque es que eso es plena libertad de la mujer y demás, y no hay que malentenderlo. Entonces, ya os digo, digamos que mm, años después tenemos otro ejemplo, digamos que en el que se niega la condición de auténtica mujer a la considerada primera asesina en serie de los Estados Unidos, de la que hay una película que interpreta a Charlize Theron, Aileen Wuornos, y básicamente también, pues la razón es que mataba como un hombre, ya que utilizaba una pistola y parece ser que asaltaba a desconocidos en lugares remotos al aire libre, donde abandonaba sus cuerpos y normalmente, en este caso, las mujeres, digamos que normalmente suelen matar de formas más, como os digo, un poquito más, digamos, pensadas, un poco más crueles, utilizando drogas o venenos y sobre todo dejando los cuerpos, como hemos visto en este tipo de viudas negras y demás, dentro del interior de los hogares. Sin embargo, en el caso de Aileen Wuornos no fue así. Entonces por eso se dice que mataba como un hombre. Entonces, sea como sea, está claro que lo que hizo esta mujer no lo hicieron otras mujeres, o sea, no, o sea, y que los hombres incluso tampoco lo solían hacer, o sea, ya os digo, salvo casos muy concretos, aparte de Mengele y demás, y de alguno más, poco más del que vamos a hablar respecto a este tema, ya para pasar a otro, ya os digo, era poco habitual, con lo cual se entiende que esta individua pues hizo lo que hizo porque, como os comento, es que las mujeres también nos pueden mostrar evidentemente lo que es la peor versión del ser humano, porque esa crueldad en una mujer no niega su condición de tal, de mujer como sí. Exactamente igual, con hombre sádico psicopático no pierde su condición masculina. Entonces, eh, que Ilse fuera menos mujer que otras, pues no tiene nada que ver. O sea, eh, pero sin embargo, está claro que en cierto sentido lo era plenamente, porque llegó a su versión más brutal, más oscura y vivió, digamos, en un pequeño mundo suyo que ella creó en su cabeza dentro de un sistema político que le permitió y alentó de alguna manera esa atrocidad donde ya pudo gozar de ese poder absoluto amparado por su marido, que compartía mucha de su depravación, aunque sin ese exhibicionismo, y bueno, pues pudo disfrutar porque fue una mujer que no vaciló en imponer su ley y es lo que pasa con este tipo de personas.
Así que bueno, ya no queda mucho más que decir, ya lo hemos dicho todo respecto a esta bruja y demás. Y ahora vamos a pasar a otro brujo, por decirlo de alguna manera, y que realmente fue muy necesario y muy importante en el papel que luego llegó a ejercer Hitler de poder, porque como os comento, era muy bueno lamentablemente en lo suyo, un gran publicista de la política nazi y que también pues ayudó, ya os digo, a que esto llegara al punto que llegó, sin ninguna duda. Entonces, mm, la propaganda, sin ninguna duda, para convertir ciertos actos en legítimos o ensalzar de alguna manera a sus líderes y sus logros, es sin ninguna duda fundamental y sin ninguna duda nadie ha sacado tanto partido de esta propaganda como el nazismo. Esta propaganda ya os digo que fue esencial para el nazismo, o sea, para que pasara en apenas una década de la irrelevancia a la conquista en el año 1933. Entonces, bueno, pues gracias a esta propaganda la población alemana apoyó, terminó apoyando, o al menos consintiendo lo que en un principio es totalmente irracional y que dices tú, pero ¿cómo una nación tan culta como la alemana puede caer? Pues entre otras cosas por este señor, ¿vale? Por la propaganda que hacía este señor. Por esas políticas antisemitas, racistas y totalitarias que emprendió de alguna manera el Tercer Reich, así como pues todos aquellos crímenes, conquistas que al final abocaron a Alemania a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, nada más y nada menos. Es que este señor fue el gran artífice de esto. O sea, si no llega a ser por este señor, probablemente Hitler no habría llegado donde llegó. Entonces, este señor estaba convencido de que no había nada en el mundo que la propaganda, eh, entendida como una auténtica manipulación, no pudiera lograr. Y no se equivocaba al final, ¿no? Entonces este individuo nació el 29 de octubre de 1897 en un seno de una acomodada, te diré, familia católica, en fin. Eh, Era un hombre además de una salud bastante endeble. A los 4 años contrae una osteomelitis que le provoca una deformación. Daos cuenta, ¿no? De las incongruencias en el pie derecho, que eso era causa de que fueses un objetivo de los nazis por tener cualquier tipo de defecto físico. Y luego ellos eran los primeros que no solamente no cumplían con lo que es el estereotipo de la raza aria, sino que también tenían este tipo de defectos. Es curioso, ¿no? Entonces, claro, esto pues hizo que tuviera que ser sometido a una operación con 10 años que no consigue corregir este defecto, por lo que tenía una pierna más corta y débil que la otra. O sea, para que veáis qué incongruencia, ¿no? Y de alguna manera pues se ve obligado a llevar pues una prótesis y unos zapatos ortopédicos para caminar. Entonces, precisamente fue esta discapacidad lo que de alguna forma le impide, bueno, pues ser, ¿cómo se dice? Bueno, pues elegido, digamos, para participar en la Primera Guerra Mundial, aunque él lo atribuyó en su momento a una herida precisamente recibida en esa guerra, ¿no? En esa contienda, pero no, nada más lejos de la realidad. ¿Qué pasa? Bueno, pues que era un estudiante brillante, se doctoró en filología germánica y bueno, él realmente soñaba, pues como gran filólogo que era, con escribir novelas, dramas y, bueno, ciertos artículos que a pesar de llevar a cabo, pues no despertaron, digamos, un interés especial en editoriales y periódicos. Y digamos que es este fracaso el que de alguna manera lo marca profundamente y alimenta su resentimiento eh,
hacia los judíos, porque eran los que, como os comento, en ese momento manejaban el cotarro, los que tenían dinero, los que tenían todo, porque los alemanes se habían quedado hechos polvo, y entonces eran quienes dominaban, entre otras cosas, este mundo editorial y cultural, excluyendo, digamos, el de los auténticos alemanes. Y de ahí nace digamos, también ese odio exacerbado hacia este tipo. Eran personas que, a pesar de ser brillantes, eran resentidas, eran malas, o sea, es que, en fin, independientemente de que probablemente el tema de su discapacidad lo convirtiera en ese tipo de persona, ¿no? Porque seguramente fuera objeto de burlas en su momento y demás, no lo sé con certeza, pero me lo puedo imaginar, ¿no? Entonces, bueno, me da mucha rabia poner esta imagen por ese símbolo, pero bueno, en fin. El caso es que por esa época es cuando, bueno, pues empieza a acercarse al nazismo, ¿no? A lo que es el partido, atraído precisamente por esa narrativa antisemita y especialmente por el carácter carismático que tenía Hitler, por el que termina sintiendo, digamos, una devoción absolutamente fanática, cosa que es, ya os digo, es que es curioso, una persona tan culta, que ha estudiado mucho, que tal, entonces, que llegues a adorar a una persona como Hitler, ya te digo, porque si eres un inculto y demás, vale, pero este tipo de gente que eran, de alguna manera, era un doctor en filología germánica, era un tío que tenía muchas capacidades y de hecho, ya os digo, Hitler llegó a donde llegó gracias a él, así de fácil. Entonces, digamos que gracias a esa facilidad oratoria que puso al servicio de esos discursos virulentamente antisemitas y provocativos, pues Goebbels asciende rápidamente en el partido y en 1926 era ya su líder en Berlín. Posteriormente el encargado de su división de propaganda, y aquí es donde realmente se desvela ese arte que tiene como un consumado maestro y un innovador. Por tanto, empieza a dirigir todo lo que son las campañas electorales del sistema nazi a través de técnicas adoptadas del mundo de la publicidad comercial, con lo cual de tonto no tenía un pelo. Explotó con habilidad los miedos, las frustraciones y los odios de las masas, a la vez que inculcaban ellas la idea de que solo alguien especial, es decir, un elegido en plan Jesucristo, un enviado de la providencia, podría devolver esa grandeza que Alemania había perdido de la única forma que se podía, que era exterminando literalmente a sus enemigos, que eran básicamente y principalmente comunistas y judíos. Y por supuesto, ¿quién era esa persona? Pues el propio Hitler. Esta estrategia funcionó tan bien, que en el año 1933 es cuando el nazismo como tal llega al poder, cuando Hitler premió a Goebbels con el Ministerio para la Ilustración Pública y la Propaganda, y es donde se consagra a conquistar, ya os digo, las mentes de los ciudadanos para hacerlas absolutamente leales al Führer y a su régimen. O sea, ¿cómo es posible? Pues a través de carteles en las calles, la prensa, la radio, el cine, es decir, de todos los medios posibles, este hombre, digamos, supo sacar, digamos, todo el jugo y, claro, el papel del cine fue decisivo porque eran películas que de alguna manera glorificaban al Führer y ensalzaban esa superioridad de la raza aria, retratando a los judíos como criaturas inhumanas, o sea que no eran ni siquiera humanas, y además estaban dotadas de algo diabólico, o sea, que dices tú, joder, ¿en qué cabeza cabe? Bueno, pues en ese momento, cupo, o sea, cupo y tanto que sí cupo, ¿no? Entonces este señor entendió lo que es el poder de las grandes demostraciones de masas.
Entonces lo que hace, entre otras cosas, es organizar múltiples mítines con multitudes entregadas a Hitler, desfiles militares y paramilitares escenificados y coreografiados un poco al detalle para mostrar, digamos, de alguna manera esa fuerza irresistible de ese movimiento nazi que dejaba a la gente como, ostras, pues va a ser verdad que este hombre es un elegido y demás, y mira con estos soldados, con este poder y demás, podemos a lo mejor llegar a ser quienes no hemos podido ser antes y demás. Y entonces todo esto estaba coreografiado, ya os digo, al detalle y llegó a través de la radio y el cine a todos los hogares absolutamente del país. Y es que la verdad era lo de menos, o sea, lo único que importaba era servir al Reich y al Führer, ¿no? Eh, Aunque su atribución luego a Goebbels es más que dudosa, digamos que una mentira, y esto es así, repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Esto, sin ninguna duda, no puede expresar mejor lo que es la concepción maquiavélicamente manipuladora que el ministro tenía de la propaganda. Es decir, esta persona, como persona muy inteligente que era, por desgracia, pues no simplemente se limita a diseñar y dirigir una maquinaria propagandística del régimen, sino que toma parte activa en ella, con artículos y discursos en los que no hace más que avivar ese odio que cada vez es mayor contra la comunidad judía. Los judíos tenían la culpa de todo, de todas sus desgracias. O sea, los judíos eran los culpables de todo el mal que los alemanes estaban sufriendo, de esa vida tan dura que tenían. No son personas, son animales. Entonces, que la tarea que ellos tenían entre manos no era humanitaria, sino quirúrgica, que habría que hacer, bueno, pues cambios muy radicales, porque si no, Europa terminaría destruida por la enfermedad, fijaos, judía, que son más una cuestión de higiene que social, ¿no? O sea, y esto termina calando tanto que es alucinante, vamos. Entonces esta campaña desembocó, bueno, pues en varios programas y en varios problemas, básicamente, que, como sabéis, el más brutal llega a ocurrir de ese ya convencimiento que tenían las personas de la calle, como nosotros, básicamente, que se habían cansado de escuchar la propaganda de este señor, de ver de ver el cine, de escuchar la radio y demás, pues la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 se produce lo que se conoce como la Noche de los Cristales Rotos, donde cerca de un centenar, nada más y nada menos que de judíos, en ese momento estamos hablando, porque todavía esto estaba, eso fue, digamos, el comienzo de lo que luego sería la mayor atrocidad de la historia, esa Noche de los Cristales Rotos, donde mueren a manos de los miembros de las SA y una turba de ciudadanos, ya os digo, que se saldaron de tal forma y también se habían convencido tanto de que los judíos eran los culpables de todas sus desgracias, que salen a la calle a llevar a cabo una masacre que de otra manera no habría sucedido bajo ningún concepto. Es que ya os digo, no nos confundamos, es que nosotros mismos en una situación similar nos habríamos dejado convencer, o incluso a día de hoy, por ejemplo, y esto es una cosa que es dura, pero no deja de ser real de alguna manera, por supuesto no todo el mundo, pero hay muchísima gente que le tiene una manía, bueno, pues más o menos justificada. Yo ahí no me voy a meter, ya os digo, son temas en los que yo me voy a guardar mi opinión y no voy a decir tal, pero que tiene pues también cierta, digamos, inadversión hacia lo que son
los moros y tal, esa cultura tan retrógrada que tienen, cómo tratan a las mujeres y demás. Imaginaos pues que en unos momentos en los que estamos sufriendo pues también una tercera guerra mundial encubierta, donde cada vez tenemos menos poder adquisitivo, que no se puede acceder a una vivienda digna, que el dinero, que la gente no llega a final de mes, que se está terminando la clase media, que estamos, pues llega una persona que empieza a decir que todo es culpa de que los moros, que no sé qué, que llegan aquí, que a ellos les dan todo, porque no es la primera vez que se escucha esto, es decir, que ellos que les dan todos los derechos cuando vienen aquí, que les ponen casa, que les dan un sueldo, que les no sé qué, o a los chinos, por ejemplo, ¿no? Y por lo que sea, llega un tío que te empieza a decir, ¿sabes? Tipo ultraderechista total, no, es que claro, porque la culpa, y todos los días, y beca, pim, pam, y te empiezan a hacer, y llega un momento que dices tú, o sea, que no os penséis que esto no le podría pasar a cualquiera, decir, a mí eso jamás me pasaría porque no sé qué, porque no sé cuánto. Era gente normal, como nosotros. Y les pasó, les pasó. Les pasó porque llegaron a creer que eso era así. Ya os digo, lo racionalizaron, les parecía una realidad. Entonces, pues se saltaron de tal manera que más de 30.000 fueron detenidos en diferentes redadas esa noche sin que la policía hiciese absolutamente nada para impedirlo. Entonces arden también más de 100 sinagogas y miles de comercios y hogares judíos son totalmente asaltados y destruidos sin que nadie haga absolutamente nada. Y aquí es donde comienza todo. Aquí es donde comienza todo. Y claro, aquí también está el papel de Goebbels, quien en 1941 ordena a los judíos alemanes que se identifiquen, atención, con esa famosa estrella amarilla. Esta idea fue de este individuo. Aquí donde lo veis, ¿sabes? Entonces parece ser que inicialmente lo que él se proponía era deportarlos así, o sea, sin más. ¿Quién se creía esta gente que era para realizar una cosa así? Pues se permitió. O sea, deportarlos fuera de Alemania. Entonces termina aceptando lo que es la solución final, que ya no consiste solo en echarlos de Alemania, sino de aniquilarlos literalmente en los campos de exterminio. Entonces, claro, se toma sobre los judíos una decisión que es una auténtica barbaridad, y esto lo llega a escribir él personalmente en un diario que tenía en el año 1942, a la que añade, pero bien merecida. O sea, fijaos qué mentalidad. Entonces sí que es cierto que tenía cierta diferencia con otro tipo de jerarcas nazis. Cuando lo vio todo perdido, corrieron a entregarse a los americanos, evidentemente, porque si caían en otras manos lo llevaban claro. Y sin embargo, Goebbels y su esposa, Magda, que también era, por supuesto, una ferviente nazi, como no podía ser de otra manera, pues decidieron llevar su lealtad al final hasta el final, y como sabemos, el 1 de mayo del 45, justamente un día después de que el Führer se quitase la vida, ya sabemos, en ese famoso búnker de la Cancillería de Berlín, pues lo disponen todo también para quitarse la vida, y de hecho era tal su fanatismo que llegaron al extremo de asesinar a sus 6 hijos, 5 niños, 5 niñas y un niño, de edades comprendidas entre los 4 y los 12 años. Inyectándoles morfina para adormecerlos, les hacen tragar una ampolla de cianuro, y hecho esto, el matrimonio sale de ese búnker que les servía de refugio, en el que Goebbels dispara a su esposa y luego se hace lo mismo con él. O sea, hace lo mismo con él, se pega un boom y listo. Digamos que un soldado además, o sea, para que veáis hasta dónde llegaba esto, había sido previamente avisado por el propio Goebbels de rematarlos en caso de que no les saliese bien. Tras lo cual, efectivamente, sus cuerpos llegaron a ser rociados con gasolina y quemados. Atención. Respecto al perfil psicológico, bueno, pues digamos que fue un hombre que desde el principio sacó fuerzas de flaqueza en un discurso de guerra total,
en el Palacio de los Deportes el 18 de febrero de 1943. El frente ruso ha colapsado, se ha perdido la batalla de Stalingrado, los aliados han tomado Sicilia, el ministro de Propaganda ha llenado el palacio con mandos medios y oficiales, y los encargados de seguir, digamos, aumentando a los soldados la fe en la victoria en el campo de batalla sabe que ya son momentos difíciles y que toda esa labor que había llevado a cabo desde que conoció al Führer en la época del putsch de la cervecería ha consistido en intentar convencer a los alemanes de que este individuo es infalible, es decir, lo más parecido a un dios en la tierra, y claro, en ese momento, digamos que pues este supuesto Mesías no ha previsto la capacidad de resistencia de los eslavos, por una parte, a los que también consideraba una raza inferior, y ante su otrora invencible ejército, con más de 20 millones de rusos que se dejaron la piel defendiendo sus campos y sus ciudades, entre la intención que tuvieron, pues evidentemente estos individuos, de también esclavizarlos, y la pared de Stalingrado, la marinera también, de matar inmediatamente al soldado que diese un paso atrás. Con lo cual aquí Goebbels es consciente totalmente de que está en el principio del fin, pero igualmente su empeño le hace no estar dispuesto a claudicar, y cuanto mayor sea, digamos, de alguna manera el peligro para la patria, él más se va a esforzar todavía, cuando ya estaba todo perdido, en convencer a Alemania de que la victoria todavía era posible, que manda narices. Entonces, digamos que un activista del movimiento, la Rosa Blanca Sophie Scholl, cae en manos de la Gestapo y 4 días más tarde es ejecutada. Era una estudiante de filosofía y biología de Múnich. Junto con su hermano Hans, digamos que eran el corazón asombroso de ese asombroso movimiento de resistencia que reunía a unas pocas docenas de jóvenes, sobre todo estudiantes, que también hubo gente que se rebeló ante esa, pues digamos, ante ese fanatismo que Goebbels había creado alrededor de este cuento de que el pueblo alemán era excepcional, que tenían todos los derechos, que podían con todo, y pues hubo estudiantes que se manifestaron contra él y demás, igual que hubo gente que hizo lo que pudo por salvar, como sabemos, tanto Schindler como mucha otra gente que, aun a riesgo de su propia vida, pues mostró una gran humanidad e intentó ocultar a todos los judíos y salvar a todos los judíos que podían, y gracias a ellos muchos se salvaron, pero claro, ¿cuántos más no tuvieron esa suerte? Pues 6 millones. Así que digamos que, claro, esta gente, estos estudiantes ya, digamos que no se creen este cuento, de alguna manera, de exterminar al resto del mundo, y claro, es un desafío al que se enfrentaban estos estudiantes, y que es un desafío que no deja de ser descomunal de alguna manera. O sea, luchar con octavillas de alguna manera en universidades y otros lugares frente a una impecable maquinaria de Estado nazi, pues os podréis imaginar, ¿no? Entonces, esto es básicamente porque nos ayuda a comprender mejor a Goebbels y su papel en el Tercer Reich. Es decir, estos estudiantes realmente arriesgaron su vida de manera temeraria, básicamente por ser de los pocos que se negaron a comprender, digamos, todo lo que es el relato nazi, y sin embargo entendieron que era una gigantesca trama de ficción, y que alguien tenía que ayudar a, digamos, a espabilar al pueblo alemán de esa pesadilla, señalando con el dedo al Führer y a los suyos y gritando que había que detener ese horror, ¿no? Entonces, claro, son dos vidas coexistiendo al mismo tiempo.
un individuo como Goebbels que usa el aparato del Estado en un intento supremo de que esa ficción, porque es que era una ficción, o sea, de hecho a los hechos me remito, siguiera mandando a sus conciudadanos a la muerte, pues de alguna manera Sofía y los estudiantes proclamaban que todo aquello era una mentira infame, que se había lanzado contra la humanidad y que ilustra a la perfección lo que constituyó el propósito vital del jerarca nazi y el logro que conquistó para Hitler y el nazismo, que en resumidas cuentas fue construir una película de narices en la que los espectadores básicamente se sintieran felices y reconfortados tras, ya os digo, esa paz de Versalles donde se sienten totalmente humillados perdiendo la Primera Guerra Mundial, prometiéndoles nada más y nada menos que ser los amos del mundo. Y es que en ese momento necesitaban creerlo y lo creyeron, lo creyeron. Pero menos mal que hubo gente, pues que, pero claro, eran, esto es como 300, ¿no? La batalla de las Termópilas de los persas contra los espartanos, es decir, por muy fuertes que fueran los espartanos, que eran auténticos guerreros porque se preparaban únicamente para eso y también hacían auténticas salvajadas, que como me gusta mucho la historia y conozco la... Entonces, claro, ¿cómo 300 van a luchar contra más de 10.000 soldados persas y demás? Pues evidentemente es imposible. Y aún así, su fuerza de voluntad, como decía, dice, tú, esa famosa frase bueno, ¿y tú a qué te digo? Yo soy panadero, y yo soy no sé qué, y yo soy tal, y vosotros qué sabéis, nosotros somos guerreros, lo de au, au, au. Pues eso es así, o sea, a veces un grupo pequeño de personas puede llegar bastante lejos, aunque lógicamente la batalla está perdida desde un principio, pero pueden resistir mucho más de lo esperado, precisamente por esa fuerza, esa creencia en sí mismos y porque estas personas serán guerreras de verdad, serán preparados desde muy niños, que también hacían auténticas salvajadas de lanzar a sus niños desde bien pequeños ahí fuera, ¿no? Y ala, sobrevive y tal, y si vuelves bien y si no, lo sentimos mucho, ¿no? Entonces era también pues una cosa, pero no deja de llamar la atención lo que resistió esa gente y lo que consiguió con un ejército tan brutal como el de Darío el Grande. Entonces, joder, pues era un poco esto, un grupo de estudiantes contra un estado entero, pues imaginaros, ¿no? O sea, joder, ¿sabes? Entonces, digamos que bueno, que sin ninguna duda, pues al final también representó, a pesar de que no tenían nada que hacer en ese momento, ¿vale? Pero que ya la guerra estaba perdida, igualmente, ya me diréis tú qué podían hacer contra un estado como este, ¿no? Y bueno, básicamente, digamos que la felicidad que nos vendía o que les vendía Goebbels a los alemanes incluía básicamente asimilar sin demasiados conflictos lo que era el paquete completo nazi, ¿no? Judíos, archienemigos del pueblo alemán, seguido de cerca por los comunistas, Hitler como un auténtico mesías de una nueva religión, raza aria como legítima para gobernar absolutamente lo que es el mundo, todo de acuerdo con una historia construida tal cual como un guión de cine y la guerra como un instrumento necesario para que el Tercer Reich pudiera liderar lo que es la civilización durante los próximos 1000 años. Es decir, que claro, es un cuento chino en el que solo unos pocos, como esta tal Sophie, fueron capaces de levantarse y tirar huevos a la pantalla que tenían hipnotizados a los espectadores. O sea, que fueron muy valientes. Entonces, bueno, ya para terminar, porque es que estos vídeos se hacen muy largos, ¿no? Porque al final suelo hacer dos biografías en un vídeo y al final... Entonces, ya os digo, básicamente decir que fue el creador de la propaganda de masas en el sentido moderno, con un grado de eficiencia inconmensurable, eh, y ya os digo que movilizó a las masas inyectándoles creencias absolutamente fantásticas, un poco como que la Tierra estaba siendo invadida por los marcianos, pero que en este caso eran judíos. Y bueno, pues ya os digo.
mm, fue un momento histórico adecuado para utilizar de alguna manera todo su potencial a través de los medios de comunicación. Eisenstein había contribuido a crear también la mitología de la Revolución Rusa mediante el cine, pero de alguna manera las películas eran mudas, exhibidas en un país también inmenso, donde el efecto pues difícilmente podría ser tan significativo como en el caso de los nazis. Pero de alguna manera Goebbels era el mando del gobierno mental de un país de dimensiones razonables, moderno, que tenía acceso a la radio, al cine, de manera universal, y en unos años en los que ambos alcanzarán un notable desarrollo tecnológico e industrial, y aún así Goebbels dispuso de las armas adecuadas para vender esta película a una nación que quedó totalmente cautivada, y precisamente en ese estado estos receptores de esta propaganda es lo que aducen algunos historiadores que restan méritos al doctor en filología, diciendo así cualquiera, de alguna manera, en términos creativos, decían que era mucho más difícil lo que logró Orson Welles en el año 1938 con esa película precisamente de abducción de extraterrestres y demás, pero sin ninguna duda Goebbels utilizó toda su ventaja de un modo realmente efectivo. O sea, un hombre muy culto, eh, y ya os digo que formaba parte de la máxima jerarquía del nazismo, compuesta principalmente por Hitler, Bormann, Himmler y Goering. Así que solamente una persona como él podría haber llevado a cabo este relato fantástico y paranoico que terminó constituyendo el régimen nazi y que contribuyó a que Alemania terminase peleando y mandando judíos a la cámara de gas hasta el último momento, además, con la ayuda de Wagner y un sólido equipo de cineastas, profesionales de la radio y dibujantes gráficos, prensa esclavizada. Es decir, fue una auténtica locura y bueno, pues ya os digo, es a partir del año 43 cuando las cosas se empiezan a poner difíciles. Los aliados bombardean las ciudades alemanas como una especie de justicia poética. Entre las bombas caen del cielo octavillas de la rosa blanca que la resistencia les ha hecho llegar. Sin embargo, Goebbels sigue redoblando la apuesta, a diferencia, por ejemplo, de Goering, que no tenía una vida aparte del partido nazi, cuando decide convertirse en el pregonero de Hitler. Pues digamos que su vida pues no tenía alicientes, era un hombre bajito, tullido, ya os digo, es que es algo incongruente total, rechazado por los periódicos cuando todavía pretendía también ser un escritor, pues se encuentra de alguna manera el sustento en ese Mesías, ¿no? Y busca, digamos, una razón por la que luchar para poder llegar a ser lo que no podía llegar a ser de otra manera, que es alguien importante. Entonces, que claro, esto es muy peligroso porque una vez que esta gente llega al poder, pues evidentemente empieza a disfrutar de las prerrogativas de su cargo, dándose vidas lujosas. Numerosas actrices que estaban deseando abrirse camino, que fueron incapaces de negarle sus favores, lejos del egoísmo complacido del mariscal, quien halló en su militancia nazi el nicho en el que disponer de los medios para gozar de una gran vida, rodeado de arte robado, suculenta comida y mujeres a golpe de morfina por esos problemas jolín, iba a decir mentales, pero no, físicos que tenía. Y digamos que fue un gusto por la vida que siempre lo acompañó y que empezó a disfrutar al convertirse en un as de la aviación en la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando llega el momento en que lo último que quedaba realmente era salvar la vida, digamos que Goebbels fue el único que permaneció junto al Führer, que realmente se creyó plenamente todo aquello que predicó
y digamos que la única forma de entenderlo es básicamente considerarlo como la persona más devota de los miembros de una secta, porque es que no dejaba de ser una secta, lamentablemente, un culto que él ayudó de forma decisiva a crear en torno a Hitler y bueno, pues es lo que hay, donde además su mujer también le resulta de gran ayuda, independientemente de los problemas que tuviesen como pareja, y que fue también una fiel devota de la secta hitleriana. Entonces hay que comprender, o donde en este contexto se tiene que comprender, en teoría, porque yo no comprendo absolutamente nada, el episodio del homicidio de sus 6 hijos, ¿no? O sea, es la propia mujer quien le cuenta de forma clara y sencilla en la carta que le envía a su primogénito, horas antes de que se quitasen la vida y de que aniquilasen al resto de sus hijos, porque este hijo era de un matrimonio anterior: no queremos vivir en un mundo en el que no esté el Führer, hay que estar colgado de la cabeza, y tampoco queremos este futuro para nuestros hijos. En fin, no es el típico filicidio donde se mata a unos niños por despecho o venganza. Es que lo peor de todo es que este tremendo episodio es un ejemplo extremo de un quitarse la vida de manera altruista o ampliado, que se supone que estás haciendo por amor a ellos, para que no sufran una vida miserable cuando los padres ya no estén, ¿no? En fin, es una cosa alucinante. Entonces, entender lo que es la personalidad de la obra de Goebbels es muy complejo, y tendría que pasar por tomar, entre otras cosas, una consideración biográfica, desde luego, del momento histórico, ¿no?, que le tocó a vivir, y donde un hombre que había sido humillado y sin futuro, que no tuvo en ningún momento una presencia importante, pues conoce al Führer, y que también sabía ser un gran orador porque puso su empeño en ello, pues profesa una nueva religión, básicamente, donde su director de tesis además era judío. Pero bueno, ya os digo, estamos hablando de que esa religión no era para la vida futura, sino para la presente, y de alguna manera pues tomó el papel de gran sacerdote que le proporcionó un sentido, un puesto en el que podía ser importante y poderoso, que se cansó de escribir en sus diarios que el nazismo era la nueva fe por la que había que sacrificarlo todo, y que tenía desde luego muy pocos lazos, por no decir ninguno, con la vida convencional, y por supuesto totalmente desprovisto de valores humanos sólidos. Es decir, que este individuo juró fidelidad al Führer de una manera y creó para él una escenografía mítica, impactante, con tintes telúricos, con la quema de libros judíos, de antorchas en las marchas nocturnas, es decir, en fin, una auténtica barbaridad. Digamos que su vida no tenía sentido sin el partido nazi, fue un monstruo moral por elección. Como todos los tiranos, evidentemente, fue un gran narcisista, pero que nunca, cuidado, se manchó las manos de sangre, relativamente, porque aunque no lo hiciera de forma directa, sí que ayudó muchísimo, ya os digo, a que fuese capaz, salvo el día que sacrificó a sus propios hijos. Entonces se puede decir que no se trataba exactamente de un asesino sediento de sangre, un sádico, pero que de alguna manera colapsó al mundo para que sí llevase a cabo este tipo de atrocidades, porque ayudó de forma muy decisiva a construir este tipo de aberración. Entonces, no precisamente porque esperara ser recompensado por su Dios con la vida eterna, porque su Dios ya había muerto y a él ya no le quedaba nada. Su Dios era Hitler, y entonces en el momento que él desaparece, a ella no le quedaba nada por lo que vivir, literalmente.
Así que bueno, yo creo que ya está bien, ya dura bastante este segundo vídeo, también duro realmente porque estas personalidades desde luego no hay quien las entienda y si os dais cuenta todos pecan de lo mismo, eran gente que no eran nadie como tal, eran gente que tenía un montón de complejos, que tenían defectos físicos, que tenían cosa contra la que luego curiosamente, o sea, ellos atacan en los otros, ¿no? Todos aquellos que tuvieran defectos tal, a la venga, a los campos de concentración. Y ellos mismos eran personas defectuosas, que no tenían nada que ver con la raza aria, que eran, es decir, que habían fracasado en su vida de una forma estrepitosa y que vieron en el nazismo una manera de ser alguien, por decirlo en la vida. Y así fue, lamentablemente. Así que bueno, no me enrollo más. Muchas gracias y ya nos veremos en el tercer capítulo, que ya, bueno, pues hablaré de algún nazi así más también significativo por su crueldad y demás. Y ya pasaremos a un tema que a mí me interesa especialmente, que es Stalin, porque creo que ha sido un personaje de alguna manera menospreciado por la historia porque fue también, bueno, pues un auténtico, vamos, en fin, sádico, maligno y todo lo que se pueda decir. Y nada, pues continuará. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.